Todavía metidos en la guerra de Irán y recién salidos de la intervención en Venezuela, cada vez parece más que Cuba es la siguiente en la lista. A principios de este mes, Donald Trump lo insinuó al decir: «Puede que nos pasemos por Cuba después de que hayamos terminado con esto». Aquel no fue un comentario aislado. En las últimas semanas, Trump ha sugerido repetidamente que Cuba será la próxima en el orden del día, pero no está claro cuál es el plan. De hecho, el enfoque de Trump hasta ahora ha sido impredecible, y eso puede ser parte de una estrategia para mantener a los cubanos en la incertidumbre. Lo que está claro, sin embargo, es que Trump necesita una victoria política. Gran parte de su base de apoyo se ha inquietado por el conflicto de Irán, y algunos dentro de la oficina ejecutiva ven a Cuba como una victoria relativamente fácil que podría ayudar a reagrupar a la base de apoyo del presidente. Una encuesta del Miami Herald, publicada el 16 de abril, reveló que el 79% de los cubanos y cubano-estadounidenses del sur de Florida apoyan alguna forma de intervención militar de Estados Unidos en Cuba. Pero a diferencia de la operación contra Maduro, donde la Marina de los Estados Unidos pasó meses acumulando fuerzas alrededor de Venezuela, cualquier acción contra Cuba podría lanzarse directamente desde bases dentro de los Estados Unidos. Eso significa que la intervención militar en Cuba podría producirse de forma mucho más repentina y con poco aviso previo. Suponiendo que eso ocurra, la operación podría adoptar diferentes formas. Podría ser una incursión rápida para capturar a altos dirigentes como Díaz-Canel, o una campaña aérea más amplia dirigida contra lugares militares y gubernamentales clave. En el escenario más extremo, Estados Unidos podría lanzar una invasión a gran escala para destituir al gobierno cubano y reemplazarlo por uno más servil a Washington, aunque eso sigue siendo poco probable. En cualquier caso, el cambio de régimen en Cuba parece estar en marcha. Trump ve a Cuba como una oportunidad para recuperar el impulso político en su país, mientras que Rubio podría utilizar el asunto para posicionarse de cara a un cargo más alto. Así es como funcionan estas cosas. Algunos conflictos empiezan por fronteras, otros empiezan por encuestas. Soy Rafael González y te doy la bienvenida a Historia Geopolítica. Espero que al final de este vídeo me haya ganado tu me gusta y suscripción. Desde que Fidel Castro tomó el poder en La Habana en 1959, todos los presidentes estadounidenses han lidiado con la cuestión de qué hacer respecto a Cuba. En las décadas que siguieron a la toma del poder comunista, el país solo ha tenido otros dos líderes. El hermano de Fidel, Raúl, que dejó el cargo en 2018, y su sucesor, Díaz-Canel, que ahora ejerce como primer secretario del Partido Comunista. Tras el colapso de la Unión Soviética, la política estadounidense hacia Cuba dio bandazos entre la escalada y el acercamiento. El presidente Clinton firmó la Ley de Libertad y Solidaridad Democrática Cubana, que reforzó el embargo estadounidense y estableció condiciones estrictas para el levantamiento de las sanciones. El presidente Obama, por el contrario, creía que la política de aislar a Cuba había fracasado. Mantuvo intacto el embargo comercial, pero restableció las relaciones diplomáticas con La Habana, relajó las sanciones económicas y retiró la designación de Cuba como Estado patrocinador del terrorismo. Inmediatamente después, los cubanos iniciaron reformas económicas moderadas. Permitieron más pequeñas empresas privadas, flexibilizaron las normas sobre inversión extranjera y redujeron la nómina estatal. Sin embargo, a pesar del optimismo, pronto quedó claro que La Habana no estaba preparada para un cambio económico real. Los partidarios de la línea dura en el gobierno cubano menospreciaron la política de Obama como un caballo de Troya que traería un cambio político no deseado y desataría fuerzas económicas que La Habana no podría controlar. En última instancia, las reformas sencillamente no cumplieron con las expectativas. Por lo tanto, cuando Trump entró en la Casa Blanca en 2017, poco había que le impidiera dar marcha atrás a los esfuerzos de normalización de Obama. En efecto, a los pocos meses de su primer mandato, Trump promulgó cientos de medidas que endurecieron las sanciones contra Cuba, incluyendo restricciones a los vuelos, las remesas y los viajes al país. La economía de Cuba ha permanecido en declive desde entonces. Durante su segundo mandato, en enero de 2026 para ser exactos, Trump intensificó su campaña de máxima presión contra Cuba.
formaba parte de una estrategia más amplia para afirmar la primacía estadounidense en el hemisferio occidental y limitar la influencia de China y Rusia. La medida se produjo justo después de la captura del presidente venezolano Maduro, que resultaba ser un aliado clave de Cuba. Más tarde, ese mismo mes, Trump firmó una orden ejecutiva que consideraba a Cuba una amenaza extraordinaria para la seguridad nacional de Estados Unidos. Ese mismo documento proporciona un marco legal para imponer aranceles del 30% a cualquier país que suministre petróleo a Cuba. Poco después, los petroleros dieron media vuelta y los proveedores dejaron de suministrar a la isla. La Habana está ahora más cerca de un bloqueo total que en cualquier otro momento desde la crisis de los misiles de 1962, y la escasez de combustible está socavando la capacidad del Estado para proporcionar servicios básicos. Como referencia, Cuba necesita unos 100.000 barriles de petróleo al día para mantener su función pública, pero solo produce 40.000. El resto viene del extranjero. Este año, Cuba ha recibido hasta ahora un cargamento de 85.000 barriles de México el 9 de enero, seguido de otro suministro de 100.000 barriles de Rusia el 30 de marzo. Pero más allá de eso, ha habido poco suministro adicional en 2026. Ya casi no llega petróleo a Cuba, ni de Venezuela, México, Argelia, Angola, Brasil, Rusia, ni de prácticamente ningún otro lugar. Como resultado, los servicios básicos están colapsando ahora en tiempo real, y el país está atravesando su peor crisis económica desde los años 90. La gasolina y las medicinas escasean, los apagones se han vuelto rutinarios, los precios de los alimentos han subido y los brotes de enfermedades transmitidas por mosquitos han desbordado el sistema de salud pública. Muchas de estas complicaciones se habían estado gestando durante años. Pero la campaña de máxima presión de Trump ha exacerbado la crisis. Ahora hay colas en las gasolineras que duran horas, las escuelas están suspendiendo las clases, los hospitales están cancelando cirugías, y los residuos se amontonan en las calles, ya que la mayoría de los camiones de basura están fuera de servicio. Con la presión aumentando en múltiples frentes, a La Habana le queda poco margen de maniobra. Es probable que Trump perciba lo mismo. En Washington existe la creciente creencia de que el Estado cubano se encuentra en su punto más vulnerable en décadas, y la Casa Blanca parece decidida a explotar esa oportunidad y coaccionar a La Habana hacia un cambio político. En este contexto, el Pentágono está elaborando ahora una serie de opciones militares para una posible acción contra Cuba. Silenciosa, pero constantemente, la situación está empezando a derivar hacia algo mucho más peligroso. A pesar de la retórica beligerante de Trump, los canales diplomáticos siguen abiertos. En abril, una delegación del Departamento de Estado de Estados Unidos visitó La Habana, siendo la primera vez que un avión del gobierno estadounidense aterrizaba en Cuba desde el efímero reencuentro bajo la administración Obama. Los estadounidenses trajeron consigo una larga lista de exigencias, incluyendo indemnizaciones para los residentes y corporaciones estadounidenses cuyos activos fueron confiscados tras la Revolución de 1959, la liberación de presos políticos y mayores libertades políticas para la población cubana. Ese primer punto, la indemnización por las propiedades perdidas, constituye realmente el núcleo de la cuestión, especialmente entre la diáspora cubana en los Estados Unidos. Conseguir alguna forma de indemnización contribuiría en gran medida a asegurar una victoria política en el sur de Florida antes de las elecciones de mitad de mandato en noviembre. Por supuesto, un acuerdo con Cuba también crearía perspectivas económicas para las empresas estadounidenses, de forma más inmediata mediante la apertura del sector turístico de la isla y a largo plazo el potencial para una inversión más amplia. Pero para Trump es probable que Cuba sea tanto un asunto interno como de política exterior. Dicho esto, la reclamación de indemnización podría descarrilar fácilmente cualquier acuerdo más amplio. Según la Asamblea de la Resistencia Cubana, que es una organización antigubernamental que opera tanto dentro como fuera del país, la reclamación total asciende a aproximadamente entre 9.000 y 10.000 millones de dólares. Dadas las empeorantes condiciones económicas de Cuba, La Habana no está en posición de pagar tal suma. Si la cúpula cubana se niega a satisfacer las demandas de Estados Unidos o si las conversaciones fracasan por completo,
el Pentágono podría optar por la intervención militar. Al principio, la campaña probablemente seguiría siendo indirecta. Estados Unidos podría aumentar las operaciones de vigilancia alrededor de Cuba, desplegar buques de guerra cerca de la isla y realizar maniobras militares por todo el Caribe en un esfuerzo por presionar a La Habana para que haga concesiones. Pero si esas medidas no dan resultado, el Pentágono podría intensificar la acción lanzando ataques aéreos contra infraestructuras militares e instalaciones gubernamentales, seguidos de incursiones de operaciones especiales dirigidas contra altos cargos. Pero aunque no se tome ninguna acción militar, la amenaza de esta debe permanecer en su nivel más alto. Los cubanos son conocidos por su diplomacia lenta y solo cederán si creen que su destino, sus propiedades e incluso sus vidas corren un peligro real. Si la delegación estadounidense se presenta a las conversaciones sin la amenaza inminente de una intervención militar, las negociaciones durarán más que la presidencia de Trump, con poco que mostrar al respecto. Y así, el Pentágono debe mostrar músculo mientras los diplomáticos hacen lo suyo. En Washington, los responsables políticos pueden estar esperando una repetición de la operación de Maduro, pero eso puede no ser una opción en este caso. Después de casi 7 décadas de régimen comunista, no hay ninguna persona dentro del sistema cubano capaz de aportar un cambio significativo al país. Nadie con un historial coherente de defensa de la liberalización económica, ni siquiera de forma modesta. Así pues, incluso si Díaz-Canel fuera forzado al exilio, sigue sin estar claro si una alternativa más cooperativa está esperando para ocupar su lugar. Por otro lado, a Cuba le quedan pocas alternativas. Sin petróleo, las condiciones seguirán deteriorándose hasta que resulten insoportables, lo que podría desencadenar otra oleada de protestas antigubernamentales. Reconociendo el riesgo, Cuba ha empezado a acceder a algunas de las demandas de Estados Unidos. En marzo introdujo nuevas regulaciones que permiten a los expatriados poseer negocios en el país, y en abril liberó a 2.000 presos políticos. Pero hasta ahora, esas concesiones han servido de poco para apaciguar a la Casa Blanca. Parte de la razón es que puede que la campaña de presión contra Cuba ya no esté impulsada únicamente por cálculos estratégicos. Al fin y al cabo, Cuba no es precisamente el tipo de amenaza que suele justificar este tipo de respuesta. Verás, a diferencia de Venezuela, no posee vastas reservas de petróleo, y a diferencia de Irán, no tiene ningún programa de armas nucleares. Y aunque Trump pueda sentirse atraído por la idea de resolver un problema que ha frustrado a 12 presidentes antes que a él, el impulsor de esta política de Estados Unidos puede ser, de hecho, el secretario de Estado, Marco Rubio. Como hijo de inmigrantes cubanos, Rubio ha visto durante mucho tiempo a Cuba no solo como un asunto geopolítico, sino como uno profundamente personal. Durante años, abogó por esfuerzos más contundentes de Estados Unidos para derrocar al gobierno cubano. También fue uno de los críticos más acérrimos del intento de normalización de Obama, y desde entonces se ha convertido en el rostro de la postura de esta administración hacia América Latina. Rubio es una de las pocas personas en Washington que todavía ve a Cuba como una prioridad para los Estados Unidos. Lo que es más importante, tiene la credibilidad política para vender un acuerdo no solo en el Capitolio y en Miami, sino potencialmente incluso en La Habana. Eso lo convierte tanto en una amenaza como en una oportunidad para el gobierno cubano. Es una oportunidad porque ha insinuado un enfoque más gradual, diciendo que el cambio en Cuba no tiene por qué ocurrir de golpe porque todo el mundo es maduro y realista. En la práctica, eso podría significar la introducción de reformas de forma lenta mientras se mantiene intacta gran parte del sistema actual. Pero tal acuerdo sería profundamente polémico. Muchos exiliados cubanos, grupos antigubernamentales y miembros del Congreso lo verían como una legitimación del gobierno comunista de La Habana, sobre todo porque la ley Helms-Burton vincula el levantamiento del embargo a condiciones como elecciones libres y el desmantelamiento del aparato de seguridad estatal de Cuba. Rubio, sin embargo, puede ser la única persona en Estados Unidos con una mínima posibilidad de navegar por ese laberinto político masivo. A veces, un avance en el extranjero depende de si la política nacional lo permite. Un fuerte abrazo a los mecenas que apoyan mi independencia informativa. Suscríbete y deja un me gusta para apoyar el canal. Gracias por tu visita y nos vemos en el futuro.